Informasol, emprendergizando la información. Capítulo 24, temporada 1. ¿Cómo se genera la energía eléctrica en los sistemas fotovoltaicos? 10 de noviembre de 2020. Patrocinado por Impulsomex. Bienvenidos al webinar orientado a emprendedores en energía, ya sea convencional o renovable, donde buscaremos informarte de las noticias nacionales e internacionales relacionadas al ámbito energético, así como capacitarte para que estés a la vanguardia. Si te gusta este webinar, te invitamos a suscribirte y compartirlo con tus amigos, colegas, clientes y empleados, para hacer crecer juntos tu empresa. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Y ahora, las noticias de la semana. CFE insiste en que renegociación de gasoductos genera ahorro pese a observaciones de la ASF. La CFE insiste en que la renegociación de gasoductos generó un ahorro de $4.342 millones, pese a observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior informó que con la renegociación de los contratos de 5 gasoductos, la CFE pagará al término de dichos convenios $6.836 millones adicionales a los estipulados. Mientras Manuel Bartlett Díaz explicó que mantener los contratos como estaban originalmente hubieran sido impagables, llevando a la empresa a la quiebra. Destina Australia $23 millones para energía renovable. El gobierno del estado australiano de Nueva Gales del Sur busca impulsar la construcción de plantas solares, eólicas e hidráulicas para incrementar su energía renovable a un 60% en 2030 y presentó este lunes una inversión de $23.300 millones destinados a un plan de infraestructura eléctrica con énfasis en los proyectos de energía renovable. Advierte IMCO sobre cambios en el despacho eléctrico. El anuncio de la CFE de pasar de un modelo basado en criterios de eficiencia económica, donde los costos de generación determinan qué centrales se despachan en qué momento, a un modelo donde se despache primero las centrales hidroeléctricas, seguido por las demás plantas de la CFE, independientemente de sus costos de generación, significa que el criterio de costos y eficiencia deja de existir, estimó el Instituto Mexicano para la Competitividad. Las consecuencias ambientales, por su parte, se verán al relegar las energías renovables después de las hidros y de las otras plantas de la CFE, promoviendo un mayor uso del combustible y del carbón, ambos contaminantes. Hoy, alrededor del 76% de la generación eléctrica se produce con tecnologías no limpias, dijo el INCO. En Casa Oaxaca, gana Premio Europeo de Desarrollo Sostenible. La empresa española de energía, Acciona, recibió el galardón Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible de los Premios Europeos de Medio Ambiente por su programa En Casa Oaxaca 2018, que proporciona electricidad, agua y saneamiento a comunidades aisladas de ese estado mexicano. En México, Acciona.org ha impulsado el acceso a servicios básicos como la energía, el agua y el saneamiento a 9,000 hogares. Es decir, alrededor de 36,000 personas de 600 comunidades rurales e indígenas. Dan otro revés a CENER en materia de renovables. Un juez federal declaró inconstitucional la política de confiabilidad que expidió la Secretaría de Energía el pasado 15 de mayo, que buscaba poner un freno a las centrales de generación eléctrica privadas con base en energías renovables. La sentencia del juez Gómez Fierro se suma a una serie de reveses que han tenido los intentos regulatorios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar del sistema eléctrico nacional la energía producida por centrales privadas, en particular la energía solar fotovoltaica y eólica. ¡Listo! Estás actualizado en noticias. Antes de iniciar, te recordamos que tendremos cursos en las siguientes fechas 2020. Sistemas interconectados. Mazatlán, 13 y 14 de noviembre. Monterrey, 20 y 21 de noviembre. Tlaxcala, 27 y 28 de noviembre. Zamora, 4 y 5 de diciembre. Guanajuato, 11 y 12 de diciembre. Sistemas autónomos. Pachuca, 13 y 14 de noviembre. Manzanillo, 20 y 21 de noviembre. Querétaro, 11 y 12 de diciembre. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp
351-224-3939. 351-224-3939. Iniciamos el webinar conducido por el ingeniero Alfonso Gómez Alemán, consultor en sistemas fotovoltaicos multidisciplinario. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Como cada martes, sean bienvenidos aquí al podcast y el webinar. Así que pues vamos arrancando. Hoy vamos a tratar el tema de cómo se genera la energía eléctrica en los sistemas fotovoltaicos e iniciamos. Pues bien, todos sabemos que para los paneles solares es importante depender del sol. El sol es nuestra gran fuente de energía limpia, renovable, barata, y pues hay que aprovechar los más de 5,000 millones de años de vida que le quedan. Los rayos solares llegan a la Tierra en forma de luz. Son partículas luminosas llamadas fotones. Estas partículas luminosas que se les llama fotones llegan en un efecto conocido como radiación o irradiancia, de tal manera que esos fotones o haces de luz son partículas en forma de energía electromagnética. Son portadores de todas las formas de radiación electromagnética, incluidos los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, las microondas, las ondas de radio, en fin, una gran gama de rayos y luces que los fotones vienen transformando en forma de energía electromagnética. Y si se mide la forma de irradiancia, entonces hay que recordar que la irradiancia es el valor de la intensidad energética promedio de una onda electromagnética en un punto dado. Y esta se calcula como el valor promedio del vector de Poynting. No lo vamos a ver aquí, pero es como lo calculan los científicos. Es decir, la irradiancia sería la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie de todo tipo de radiación electromagnética. Eso hace que la irradiancia se mida en watts por metro cuadrado, que son unidades del sistema internacional. La irradiación solar global en México es entonces en promedio de 5 kilowatt hora al día por metro cuadrado, pero en algunas regiones del país estos valores llegan hasta 6 kilowatt hora por metro cuadrado diarios. O sea, México está en una excelente posición en el globo terráqueo para recibir gran cantidad de irradiación. Si suponemos una eficiencia tan solo del 15%, pues nos basta un terreno cuadrado de 25 kilómetros en algún desierto, en el de Sonora o en el de Chihuahua, para generar toda la energía eléctrica que requiere hoy en día el país. La energía solar entonces es la energía que se obtiene de la radiación electromagnética del sol. Y esa radiación, decíamos, viene medida con los fotones, que ya vienen también cargados de energía electromagnética. Y esta energía electromagnética, los fotones, los medimos en joules o julios, de tal manera que la potencia de la radiación va a estar variando según el momento del día, por las condiciones atmosféricas, por la latitud, etc. Si los fotones vienen cargados con energía electromagnética, pues ahora el conjunto de ellos es la radiación solar que está emitiendo en cada momento el sol. Lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Entonces, esa radiación solar, el sol la va a estar enviando en forma de haces, en forma de fotones, y la magnitud que está midiendo dicha radiación solar que llega aquí a la Tierra se va a llamar irradiancia. Ahora, para medir dicho valor, la irradiancia pues la vamos a medir por unidad de tiempo y área, y entonces se convierte en 1 kilowatt hora por metro cuadrado,
y como esa energía también lo podemos hacer corresponder a 3.6 megajulios por metro cuadrado. Así que siempre vamos a recordar que la cantidad de energía que entra a la Tierra, que pega en un metro cuadrado, será de 1 kilowatt hora, como dijimos, por cada metro cuadrado. El Sol genera esta energía eléctrica por medio de la irradiancia al aprovechar las propiedades de algunos materiales conocidos como metaloides, que están entre los metales y los no metales. La energía de la luz, es decir, de los fotones, van a excitar a los electrones de esos metaloides, los va a hacer mover a los electrones, creando así de esa manera la electricidad. Los metaloides pueden ser sustancias con propiedades intermedias entre metales y no metales, y esas propiedades los hacen capaces de retener o de impulsar la energía eléctrica. Pueden ser estos metaloides tanto brillantes como opacos, lo podemos ver en la siguiente diapositiva, y se forman de tal manera que su momento puede cambiar fácilmente. Y esos metaloides pueden recibir la irradiancia entonces en todas sus gamas de longitudes de onda, porque esos fotones a nosotros nos llega a la Tierra en las diferentes bandas de longitud de onda, desde los rayos ultravioleta, los rayos de la luz visible, los rayos de los infrarrojos, y todas esas longitudes de onda las va captando el cristal de silicio, la celda de silicio, que como venimos diciendo está fabricada a partir de un metaloide, que en este caso es el silicio. Y les decía que esos metaloides pueden ser brillantes, pueden ser opacos, pueden cambiar su forma fácilmente, y entonces su comportamiento los hace capaces de retener o dejar fluir la propia electricidad. Esto ha hecho que los científicos investiguen dichos metaloides buscando cuáles son apropiados para generar electricidad a través de la radiación, y son considerados entonces metaloides el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio, el polonio y el astato, y dentro de ellos en la actualidad han encontrado como más adecuado el silicio. En su mayoría estos semimetales se utilizan para la fabricación de semiconductores como rectificadores, transistores, diodos, tiristores, circuitos integrados, o inclusive en el caso del silicio se fabrican chips y microprocesadores que están presentes prácticamente en todos los dispositivos electrónicos que venden alrededor del mundo. Y para el caso de los paneles solares que están integrados con celdas solares, pues específicamente tenemos el silicio. El silicio que se va a utilizar para la fabricación de las celdas solares. ¿Por qué el silicio? Bien, pues encontraron que las propiedades del silicio, cuando se pone frente a una excitación, a un tipo de energía que es la de los fotones, pues hace que fácilmente se separen los electrones, y hace que se separen fácilmente los electrones, ya que en su última capa el silicio cuenta con 4 electrones que están unidos, se llaman en enlace covalente, y cuando la irradiancia llega en su máxima capacidad, sobre todo alrededor del mediodía, y cuando tenemos la máxima irradiancia en watts por metro cuadrado, que es allá por mayo, pues es cuando los electrones de la última capa del silicio son fácilmente removibles y hace que se genere más cantidad de electricidad. Nosotros nos damos cuenta que entonces esa irradiancia, que la vamos a aprovechar con las celdas de silicio, la podemos aprovechar alrededor de todo el país, ya que el país está ubicado
en un lugar geográfico fabuloso donde el 100% del territorio mexicano puede recibir excelente irradiancia en un promedio de 5 a 6 watts por metro cuadrado o 5 o 6 horas solares pico. Es ahí donde podemos poner nuestras celdas de silicio. Pues vamos viendo cómo es que actúan la irradiancia. Dijimos que la irradiancia es la medición de los fotones. Los fotones que entran en forma de luz a la Tierra, al pegar en una celda solar, pues están excitando a los electrones, y cada vez que se incrementa la cantidad energética del fotón, pues lógicamente que saltan más electrones y se genera más electricidad. En ese dibujo podemos observar la forma en que logramos electricidad con mayor capacidad. Vamos viendo la siguiente lámina, y en esta siguiente lámina nos podemos dar cuenta que los fotones que vienen desde el propio Sol, pues esa luz que nosotros recibimos, que sentimos en el cuerpo, que es una luz del Sol, pues está conteniendo los fotones que inciden en nosotros, en los paneles solares, y la energía es transferida entonces al panel solar, a la celda solar, donde dicha energía pues va a excitar a los electrones, ya que los fotones van a estar golpeando a los electrones sueltos, convirtiéndose entonces en movimiento y generando la electricidad. Y en la siguiente diapositiva nosotros nos damos cuenta cómo el efecto del fotón excita al propio electrón. El fotón, cuando le pega la energía del mismo a un electrón, es que en ese momento han encontrado los científicos que le está entregando entonces una energía igual a 6.62 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Imagínense, es una cantidad enorme, de tal manera que como se mide en julios, los julios pues tienen una relación con las calorías, porque al fin y al cabo los fotones lo que están enviando es energía calórica, y esa energía pues es la que va absorbiendo los electrones y es la que hace que el electrón brinque de un átomo al otro. Decíamos que el silicio como metaloide pues es un material que han encontrado los científicos como un metal muy adecuado para poder ser fundido y utilizarlo para la fabricación de celdas solares. Entonces lo que se hace con este silicio pues es que el mismo se obtiene de las minas, de los campos, de los lugares donde se encuentran las arcillas, donde se encuentran los compuestos de silicio, como es principalmente el dióxido de silicio, y entonces en forma de rocas dicho material pues es recogido para llevarlo a triturar y posteriormente a fundir, y al momento de que se funde pues se va a purificar, tratando de lograr el 99% de silicio puro. Y ya una vez que se logra esa parte, pues la fundición pasa a lograr unos briquetes, unas formas de silicio cuadrada, ya sea igual también circular o cuadrada, para de ahí estar cortándolo en pequeñas celdas solares. Y pues ahí vemos que en el proceso, cuando está siendo purificado, verifican que el silicio sea lo más puro posible, haciendo pruebas para ver que los átomos de silicio efectivamente sean o estén libres de materiales, porque como mencionaba hace un momento, cuando llevan este óxido de silicio, que es la arena sílica, la juntan con carbón. La arena sílica es el dióxido de silicio, la juntan con arcilla. Entonces, al llevarlas a fundición, los ponen a valores de 1700 a 2000 grados centígrados,
buscando la pureza de al menos un 90% del silicio. Ya luego que se ha enfriado, el silicio refinado para lograr una pureza final del 99, a veces hasta el 99.99%. Entonces ahí nos damos cuenta con la siguiente diapositiva cómo el dióxido de silicio no es más que arena en forma de rocas y arcilla mineral que pues en la vida común en todos los países generalmente se utilizaba y se utiliza para fabricar hormigón, para fabricar cemento, Portland, para fabricar entonces cementos de unión para los edificios. Pero ahora ese dióxido de silicio, esa arena de silicio, pues ya en países como China, Alemania, Canadá, Estados Unidos, están utilizando la misma arena para fundirla, procesarla y lograr las celdas solares. Los fabricantes de las celdas solares pues sacan muchos muestreos de tierras, de minas, buscando los no metales y buscando principalmente el silicio. Entonces los no metales pues pueden ser, decíamos hace un momento, aparte del silicio, puede ser entonces el germanio que también ya están haciendo pruebas para lograr paneles solares con mezclas de germanio. Y aquí vemos un horno de fundición del dióxido de silicio. Esto es en China, donde el procesamiento de estas rocas son fundidas, les decíamos, para lograr al final las celdas solares. Una vez que el silicio refinado, que tuvo esa pureza final casi del 100%, el silicio es colocado en 2 capas cuando está en una mesa en estado líquido para de esta manera mejorar el rendimiento de las celdas solares y lo logran para entonces hacer un material que tenga 2 capas, que cada capa va a estar dopada o mezclada con otro material y facilitar el flujo de los propios electrones y ese material pues puede ser boro, puede ser germanio, que le ponen para estar dopando al silicio y facilitar entonces el flujo de electrones. Y de esta manera formar así un campo eléctrico de un lado que sea un campo eléctrico positivo y de otro lado, el lado del frente, que sea un campo eléctrico negativo. Así que cuando la luz solar incide sobre esta plaquita solar, pues va a liberar electrones, como lo estuve mencionando hace un momento. Y estos son atrapados por el campo eléctrico y así se forma la corriente eléctrica. En la parte de arriba, que es el polo negativo, se dopa, decíamos, también se puede dopar con fósforo, y en la parte positiva se dopa con boro. Las celdas de silicio son muy delgadas, 0.2 milímetros de espesor, muy quebradizas. Cuando se unen para formar el positivo y el negativo, pues se tiene mucho cuidado ya debido a esa situación quebradiza. Adicionalmente, los fabricantes de estas celdas le añaden los conductores de plata, son como impresos en la capa superior y lo hacen mediante sistemas robotizados, en un sistema completamente automatizado, y ya van guardando en cajas estas celdas solares para venderlas alrededor del mundo para que armen los paneles solares. Cuando se pusieron los conductores, se soldaron los conductores de plata, pues ya se tienen esas 2 capas de silicio que decíamos, con cargas iónicas positiva y negativa debidamente separadas, y hacen pruebas para ver que estén generando electricidad bajo condiciones de laboratorio. Y de esta manera, pues ya cuando están midiendo que hay una corriente eléctrica, pues empiezan a separar las celditas que ya pueden generar
electricidad. Para entonces reafirmar la generación eléctrica, pues la ponen al sol para ver que los fotones efectivamente estén moviendo los electrones y se esté generando una energía fotoeléctrica. Bien, pues recordemos que la energía de la luz, es decir, los fotones, van a estar excitando esos electrones y eso los van a hacer mover, creando así la electricidad. Las celdas de silicio, como la que vemos ahí, se le conoce también como celda fotovoltaica, ya que transforma la energía de los fotones en movimiento de los electrones, produciendo la electricidad, gracias al sol, que es nuestro mayor generador de energía jamás conocido. La cantidad de energía producida por cada celda fotovoltaica depende de la radiación y de la temperatura, porque sabemos que durante el día pues hay diferentes razones por las que no se genera mucha irradiancia. Las nubes, las lluvias, el smog, y de estas condiciones pues nace la necesidad de estar midiendo, de estar determinando constantemente un punto específico que le llamamos MPPT o punto de máxima potencia, un momento en que la celda solar me va a generar la máxima cantidad de electricidad cuando recibe una buena cantidad de luz o de fotones de parte del sol, de tal manera que resulte el máximo y pueda desplazar una mayor potencia hacia la red. Y pues aquí estamos viendo entonces que el sol, como nos está generando ahora sí la energía eléctrica por medio de la irradiación que está produciendo el sol, pues la vamos a estar midiendo por hora y le estaremos llamando hora solar pico. Y esa irradiancia que llega en forma de fotones en la hora solar pico estará excitando los electrones del panel solar que estamos viendo, y si le ponemos una carga de corriente directa nos vamos a dar cuenta cómo al cerrar el circuito podemos estar viendo que ya se está generando el flujo eléctrico o la electricidad. Nosotros vemos otra forma de cómo están las plaquitas, las celdas solares interconectadas, la de la parte superior con fósforo y que está representando el polo positivo, porque la medición lo lograron hacer polo positivo, y la parte trasera con boro, que es el polo negativo, y ahí tenemos otra representación de cómo con los fotones de la luz del sol pues estamos logrando una generación eléctrica, donde vamos a ver las condiciones para determinar constantemente la potencia que nosotros estamos generando. Entonces, para determinar la potencia que estamos generando, pues dependemos de la fórmula que ya todos conocemos de la potencia eléctrica, donde dicha potencia eléctrica depende del voltaje y de la corriente. Ahí en esa gráfica nosotros vemos entonces el máximo punto de potencia, donde dice punto de máxima potencia, donde relacionamos la corriente con el propio voltaje, y el voltaje de máxima potencia es el momento en que tenemos la máxima irradiancia. Podemos estar checando valores durante un día y los podemos registrar, midiendo la corriente, midiendo el voltaje, y nos podemos dar cuenta dónde está el punto de máxima potencia. En la práctica, el propio inversor, en el caso de los sistemas interconectados a red, o el regulador, están capacitados para buscar los puntos de máxima potencia. Es por eso que en el caso de los inversores de interconexión a red tienen varias entradas que le llamamos canales o entradas MPPT, porque cada entrada pues será para un grupo de paneles que estén orientados en su momento al punto de la máxima potencia, y pues eso lo podemos calcular, les decía, por la relación del voltaje y la corriente. Y de esa manera entonces el sol nos estará generando energía eléctrica por medio de la irradiancia, y dicha irradiancia la podemos estar midiendo por hora
y podemos saber cuál es el punto de máxima potencia. Nosotros podemos analizar cómo es que la irradiación que produce el Sol la podemos medir y que le llamamos la hora solar pico. La hora solar pico, por lo tanto, pues va a ser un parámetro que nos está midiendo la irradiancia o la irradiación solar hora por hora. Y esa hora por hora, pues es un tiempo donde la irradiancia está cayendo a la Tierra en un valor constante de 1000 watts por metro cuadrado, y a esa irradiación pues le estamos llamando la hora solar pico, donde nos damos cuenta con la siguiente diapositiva que la hora solar pico viene de la relación de la energía calórica del fotón con la relación de la potencia eléctrica, de tal manera que 1 kilowatt hora por metro cuadrado va a equivaler a 3.6 megajulios por metro cuadrado. Ahí estamos relacionando la energía del fotón con la energía eléctrica, y son valores que suceden. Si nosotros efectuamos la ecuación que vemos ahí en la diapositiva, nos damos cuenta que entonces la equivalencia de 1 kilowatt hora metro cuadrado igual a 3.6 megajulios por metro cuadrado se le llama la hora solar pico. Es una hora solar pico. Esa hora solar pico es un parámetro que va a estar midiendo la irradiación solar hora por hora, y si el valor se permaneciera constante siempre sería de 1000 watts por metro cuadrado. La hora solar pico, por lo tanto, pues se define como la unidad de energía por unidad de superficie, y a este efecto pues le vamos a llamar energía solar fotovoltaica, que es la que más empleamos, que transformamos directamente la radiación en electricidad. Y esa hora solar pico es el parámetro que utilizamos nosotros para poder extraer del Sol la cantidad de energía eléctrica medida en potencia, o la potencia eléctrica que necesita un domicilio. Y esa curva que estamos observando nos dice que las horas solares picos pues son diferentes según el lugar físico donde se encuentre el domicilio donde instalamos paneles solares, y por lo tanto hay que revisar a cuánto equivale en ese punto la hora solar pico, y la NASA nos ha entregado un valor para utilizarlo en la conversión de la irradiancia en energía eléctrica con las horas solares pico. Esto se llama el principio fotoeléctrico. El principio fotoeléctrico pues es el efecto fotoeléctrico. Lo vamos a ver con la siguiente diapositiva. Nosotros nos damos cuenta que ese efecto fotoeléctrico es un fenómeno en el que las partículas de luz, que son los fotones, están transfiriendo su energía por radiación electromagnética de la luz visible o de la ultravioleta a los electrones de los átomos del silicio para estarlos moviendo y crear la electricidad. La celda solar ya vimos que se puede fabricar de silicio, en silicio monocristalino, en silicio policristalino o en silicio amorfo, y cuando el fotón es absorbido por la celda de silicio, la energía que está aportando el fotón se transfiere a los átomos que componen el material de la celda fotovoltaica y se moverá con la velocidad dependiente del tipo de silicio. Muy rápido en el caso del silicio monocristalino, se detendrá un poco con los policristalinos y pues mucho más con los amorfos. Eso hace ver que por las mejores celdas para los paneles solares pues eran las celdas con silicio monocristalino. Las celditas solares las podemos unir para convertir la luz en una mayor cantidad de área, y unirlas significa empezar a armar paneles solares, es decir, un grupo de celdas solares van a conformar los módulos fotovoltaicos. Así que ahora, como panel solar, este va a ser un dispositivo que va a aprovechar toda la energía solar
del área con que está conformado para generar electricidad, o también hay tubos y paneles para generar calor para el agua. Son estos dos fines donde se puede utilizar los colectores solares, ya sea para producir agua caliente o para producir electricidad con los paneles fotovoltaicos. Y aquí nos damos cuenta nosotros cómo una vez que conformamos los módulos solares, los orientamos hacia el sur y los fotones empiezan a enviar y a mover los electrones de tal manera que si nosotros la energía que obtenemos la sacamos en forma de corriente directa y le instalamos un inversor para convertirlo en corriente alterna, estaremos disfrutando de la electricidad en corriente alterna como lo hacemos normalmente con las corrientes de la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de estos paneles, todos sabemos que entre más celdas solares, pues más captación de energía reciben los mismos, y podemos conformar grupos de celdas para armar paneles solares de 5, de 25, de 100, de 300, de 400, de 500 hasta 1000 watts, el tamaño del panel solar o módulo fotovoltaico, que los vamos a unir ya sea en serie, en paralelo, en sistema mixto para obtener valores eléctricos, mejorando así el amperaje, el voltaje y la potencia de salida. Pues entonces con los inversores que utilizamos transformaremos esa energía del sol en corriente alterna para ser utilizada en los domicilios, en los negocios, en los comercios, y de esta manera, pues gracias al sol, podemos vivir de sistemas aislados de la corriente de Comisión Federal de Electricidad, producimos nuestra propia electricidad. En esta siguiente diapositiva, pues nos damos cuenta que el uso de la energía solar para producir electricidad a través de los paneles solares, pues puede ser empleada en una instalación aislada, ya sea para el autoconsumo o para interconectarla a la red de la Comisión Federal por medio de parques solares, y así creamos una planta generadora que le estaremos vendiendo electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. La energía eléctrica producida por el sol, entonces, también se utiliza actualmente en los satélites, en las naves espaciales que están orbitando alrededor de la Tierra, porque todas ellas cuentan con paneles solares en su estructura para aprovechar esa energía que les está proporcionando el sol. La energía eléctrica también la utilizamos con los paneles solares para autoabastecer de energía a repetidoras de radio. Vamos viendo la siguiente diapositiva, repetidoras de televisión. Ahí tenemos una fotografía que ahorita vamos a explicar, porque les decía que esa energía eléctrica se utiliza también, hablo con los paneles solares en corriente directa, para repetidoras de radio, de televisión, para cámaras de seguridad, carreteras, radares, estructuras militares, puestos de vigilancia, centrales de conmutación. No tiene fin el uso de la electricidad generada por el sol, de tal manera que el futuro solar es un potencial técnico que lo podemos considerar prácticamente infinito, que según la Agencia Internacional de la Energía, mencionan que la energía solar fotovoltaica se convertirá en un futuro no muy lejano en fuente de energía eléctrica la más barata en el mundo, que muchos países la van a aplicar durante las próximas décadas. Y además, pues como ya estos sistemas fotovoltaicos tienen una vida útil de largo tiempo, más de 30 años, con rendimientos de más del 80%, y además todos sus componentes ya pueden ser reciclados, pues el futuro que vamos a tener con esta energía eléctrica solar es que seguramente habrá países que iniciarán a llevar la electricidad desde el espacio sideral a sus ciudades, porque están desarrollando sistemas para que la electricidad desde el espacio se esté enviando a poblaciones, a edificios, a ciudades
Solamente hay un inconveniente. El inconveniente pues es la intermitencia. La intermitencia es por la variación de la irradiancia durante el día. Durante el día, porque ya ven, se atraviesa una nube, se hace de noche, viene el smog, y pues es una intermitencia que, aunque ya se han encontrado elementos para corregir dicha intermitencia, pues todavía hace falta más diseños, y hasta ahorita los mejores diseños pues son los nuevos tipos de baterías de sales de litio, y ese es el camino que seguirán los desarrolladores de electricidad, y que nosotros los podemos comprar entonces sus sistemas para generación eléctrica. Así que la tecnología cambiará en el futuro en la generación eléctrica, y que seguramente nos las van a estar enviando a través del espacio sideral hasta nuestros domicilios. Pues con esto platicamos un poquito de cómo se genera la electricidad, y pues vamos a dar por terminado. Perfecto, impulsores. Hemos finalizado la sesión con el ingeniero para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pero antes te volvemos a recordar los cursos que tendremos próximamente. Sistemas interconectados. Mazatlán, 13 y 14 de noviembre. Monterrey, 20 y 21 de noviembre. Tlaxcala, 27 y 28 de noviembre. Zamora, 4 y 5 de diciembre. Guanajuato, 11 y 12 de diciembre. Sistemas autónomos. Pachuca, 13 y 14 de noviembre. Manzanillo, 20 y 21 de noviembre. Querétaro, 11 y 12 de diciembre. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp 351-224-3939. Y ahora sí, comienza la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, eso no tiene mucho que ver, ingeniero Alfonso Gómez, pero pregunta lo siguiente. Compañeros, buenos días, pregunta Francisco Javier. Compañeros, buenos días, referente a la tierra física, ¿tengo que conectarla junto al neutro de CFE o dejarla ahí? ¿Solo la tierra física, mis compañeros del sistema fotovoltaico? Recuerden que la tierra física de la cometida de comisión se debe de respetar, como dice la norma 100.04. La tierra física del sistema solar debe ser de preferencia una sola tierra física que va al centro de carga, y se va a suponer que el centro de carga tiene la tierra física del proceso donde ahí vamos a conectar. Entonces la tierra física de masas. Hacemos una tierra física para el sistema y para el domicilio, independiente de la tierra física de la Comisión Federal de la Cometida. Al final en las tierras se juntan. Un comentario. Ingeniero, está preguntando Juan Santos. Ingeniero, una pregunta. ¿Se puede conectar un sistema fotovoltaico a un sistema trifásico, a un servicio trifásico? Por supuesto que sí. Hay que venirse al curso de media tensión. Ok, yo creo que también se refiere si hay alguna restricción de parte del gobierno. También. No, ninguna. No hay restricción del gobierno. Pregunta por aquí Manfredo. Entiendo que como la energía solar se transforma en energía eléctrica, ¿es en el día? Si yo uso un clima por la noche, ¿no le saco provecho al sistema fotovoltaico? Mi pregunta es, para poder sacarle provecho al sistema, ¿tendría que ser un sistema híbrido? Pues definitivamente sí. Si queremos aprovechar la energía solar, es conveniente comprar un inversor híbrido o tener un sistema aislado de red para seguir aprovechando la energía solar en un clima. Pero platícanos un poquito de los sistemas híbridos de parte de comisión. De hecho, por ahí veo al ingeniero Juvenal, no sé, por ahí saludos. La cuestión de sistemas híbridos, ahorita en cuestión de la Comisión Federal, ¿todo bien? ¿Saben toda la cuestión de los sistemas híbridos? Pregunto porque es una duda que me han preguntado por ahí. Pocas oficinas de comisión se han informado de los inversores híbridos. Algunas otras no lo han querido aceptar a veces porque pues ya no se le transfiere energía a la red eléctrica de comisión. Con los inversores híbridos
se guarda toda la energía y en la noche pues utilizamos las baterías para aprovechar la energía que se guardó durante el día y ya no fue enviada a la red. Entonces, en algunas ciudades sin ningún problema se están instalando inversores híbridos que yo considero poco a poco ya será una forma normal y lo tendrá que ir aceptando todas las oficinas de comisión. Sí me escuchas, ¿verdad? Claro que sí. Mira, no tengo mucha experiencia en esto. Lo que pasa es que comisión se le acaba el negocio a CFE en gran parte con esto, ¿sí? Y esto pues ha motivado que te pongan pues todas las trabas del mundo. Sí, obviamente, como dice el ingeniero, hay que poner un inversor híbrido y hay que tener su banco de baterías que deben de ser de buena calidad para que tengan la suficiente capacidad de almacenamiento y te soporten pues la carga del aire acondicionado, y aunado a ello pues va la televisión, etcétera, ¿no? Entonces es lo único que te puedo decir. No tengo mucha experiencia en este sentido. Pues esperamos que haya sido de su agrado la información sobre cómo se genera la electricidad con el sol, cómo podemos aprovechar nosotros la generación eléctrica y recordar que lo único imposible es aquello que no intentamos. Sigamos instalando, desarrollando sistemas solares para el ahorro y para cuidar el medio ambiente, y que sea una base fundamental para los siguientes cursos que ustedes estarán recibiendo. Me despido entonces deseándoles muchos éxitos. Muchas gracias y buenas tardes, buenas noches. Hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos tu asistencia y te recordamos que cada semana tenemos nuevo contenido. Todo esto es un beneficio más de ser alumno de Impulsomex. Te recordamos nuestro WhatsApp 351-224-3939 por si tienes alguna duda o requieres apoyo. Si te gustó este webinar, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Esto nos ayuda a crecer y generar más contenido de calidad para ti. Y recuerda, juntos generamos energía. Informasol, emprendergizando la información.